Muchísimas gracias para empezar nuestra segunda tanda, ya muy armados con don Carlos Raful Saba. Don Carlos, se lo digo con todo, con el don, porque Muchísimas aunque es un gracias. hombre muy joven, es un hombre que es empresario de profesión, es catedrático por vocación, es un renombrado experto en neurociencias, en imagen pública, en posicionamiento estratégico, en economía conductual y programación neurolingüística. Actualmente dirige 31 negocios y es consultor para algunas empresas que forman la lista de Fortune 100. Posee una maestría en ingeniería en imagen pública, un MBA y una maestría en neuromarketing. O sea que Carlos sabe de lo que está hablando. En 2008 edificó el primer laboratorio latinoamericano dedicado al estudio de las respuestas neurofisiológicas, abriendo un nuevo cosmos dentro del mundo del comportamiento humano y del posicionamiento estratégico. Además de su libro La Consultora y del guión cinematográfico Kinam, ha publicado cientos de artículos en revistas especializadas, premiado con el Cum Laude de la Universidad Isabel I y galardonado con el Premio Excelencia Imago del Colegio de Imagen Pública. La Universidad de Anáhuac le otorgó una medalla El Liderazgo Anáhuac por sus invaluables aportaciones en el mundo empresarial. Carlos, es un honor, un gusto que te tomes esta hora para darnos luz, para permearnos de tu conocimiento, y estoy seguro que lo vamos a aprovechar al máximo. Bienvenido al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación. Gracias por estar hoy en SecTalks. Bienvenido y adelante. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, Carlos. Y bueno, muchas gracias también a todos los que están hoy en este foro. Vamos a hablar un poquito sobre las neurociencias enfocadas a la imagen pública. Y para comenzar, me gustaría, bueno, leer esta frase que creo que es buenísima de David Ogilvy. Dice, la gente no sabe qué siente, la gente no dice lo que piensa y no hace lo que dice. La gente no sabe lo que siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice. David Ogilvy, padre contemporáneo de la publicidad. Ahora, pensando en esta frase, y obviamente ayer, después de que fue domingo y tuvimos toda la jornada deportiva, me quedé pensando cómo arrancar y me quedé pensando en un hombre que probablemente muchos odian, muchos aman, pero bueno, no podemos dejar de lado que es un extraordinario atleta, el señor Tom Brady. El señor Tom Brady hace algunos años, pues ganó otra vez el Super Bowl. Ya sabemos que cada vez que él se despierta, pues rompe otro récord nuevo. Y en el año 2017, después de ganar el Super Bowl con un jersey con el que había roto todos los récords del fútbol americano, sale una nota que prende todas las alarmas. De repente la nota es, alguien se robó el jersey del Super Bowl de Tom Brady. Yo en mis adentros estaba, por favor que no sea mexicano, por favor que no sea mexicano, por favor que no sea mexicano. Y de repente pues sale la nota, ¿no? Periodista mexicano se roba jersey de Tom Brady. ¿Y por qué fue un escándalo? Porque este jersey estaba evaluado en $500,000. Y uno se pone a pensar, y ahí es donde decimos, ¿qué tan irracionales tenemos que ser para pagar $500,000, $500,000, el equivalente a un departamento de lujo, por una camisa usada y sudada? Y uno se pone a pensar, bueno, si la gente quiere tanto la ropa de este señor y la ropa de este señor vale tanto dinero, pues ¿por qué no vamos afuera de su casa, revisamos su basura? En algún momento tendrá que desechar unos calcetines, unos calzones. Vaya, él es un ser humano y también de repente tiene que desechar ropa que ya está rotita. Pero no, la gente quiere el jersey del Super Bowl. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si yo voy el día de hoy a un centro comercial y compro una blusa, por ejemplo, mujeres que están por acá, si compran una blusa, pues la blusa a lo mejor cuesta $300. Ahora, si a esta blusa le ponemos un logo, por ejemplo, el de Kim Kardashian, esta misma blusa ya tiene un valor de $1,300. Ahora, si esta blusa es la que usó Kim Kardashian en un evento, esta blusa ya no tiene precio, esta blusa se subasta, siendo el mismo producto. Así de irracionales son las emociones. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Y probablemente con esto nosotros hemos tratado de comprender al ser humano. Sé que por ahí hay muchos publirelacionistas, mercadólogos, y todo el tiempo estamos tratando de entender al ser humano y lo ponemos en práctica. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, pongan si quieren en el chat, les gusta ir al súper?
Yo soy fan de ir al súper, me encanta ir al súper, me gusta ir, además tengo mi ritual, voy solito al súper, me pongo mis audífonos, voy con mi cafecito y me gusta ir al súper y pasear pasillo por pasillo. Me gusta ir al súper, de verdad, ver cada producto, ver los precios, verlos porque es, y además es el mejor laboratorio que existe para entender al ser humano. Los supermercados, además, creemos que los tenemos ya dominados. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado, nosotros, por ejemplo, diseñamos los carritos, ¿no? Y sabemos que el carrito tiene que tener ciertas medidas. ¿Por qué? Porque si el público objetivo de ese supermercado, vamos a decir que son mujeres o gente joven, tengo que hacer carritos que sean muy fáciles de maniobrar y que no sean tan altos, porque imagínense que si es incómodo, no van a querer ir a ese supermercado, la experiencia va a ser muy, muy negativa. Entonces los tengo que hacer aparentemente pequeños y ligeros, sin embargo, tengo que hacer que en ese carrito quepan muchas cosas. ¿Por qué? Porque si tu carrito se llena rápido, inconscientemente dices, ya compré mucho, ya no quiero más. Entonces te vas del supermercado. Entonces los hacemos de tal forma que parecen ligeros, livianos y pequeños, pero le cabe un montón. Ahora, los carritos, por ejemplo, tienen sus particularidades. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado este carrito? Ese mero, el de la llantita que no sirve. Bueno, esa llantita no es un descuido del supermercado, no es un accidente, de hecho tiene una razón de ser. Cuando nosotros vamos al supermercado, generalmente vamos al mismo súper y caemos en algo que se llama teoría de lo normal. ¿Qué es la teoría de lo normal? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están en su casa y en su casa sale una humedad en la pared. Van a ver esa humedad el primer día y van a mentar madres. Y la van a ver el segundo día y se van a enojar. A la semana, si no arreglaron la humedad, de repente van a pasar y van a decir, mala onda, me salió una humedad. Al mes vas a decir, ah, sí, cierto, la humedad, luego la arreglo. Y después de un año la humedad sigue ahí, pero tú ya ni siquiera te acuerdas que ahí tenías una humedad. En el supermercado nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tendemos a ir siempre al mismo supermercado, entonces vamos literalmente con visión de túnel, ya sabemos por qué vamos y ya no volteamos a ver. Esa pequeña ruedita que aparentemente nos sirve, lo que hace es de repente hacer que nosotros volteemos y veamos qué hay en los diferentes anaqueles. Además, por ejemplo, en los supermercados nosotros ya sabemos que, hablando de pasillos, si yo pongo el pan en el mismo pasillo que la mermelada, los dos productos se venden más. De repente vendo más de estos productos. Pero también sé que si la gente compra la mermelada antes de las 6 de la tarde, probablemente también van a comprar pañales. Y si lo compran después de las 6 de la tarde, van a comprar vodka. ¿Por qué? Saquen ustedes conclusiones. Hay gente muy extraña. Entonces, todo esto nosotros ya lo sabemos. Y en los supermercados, por ejemplo, también vemos de qué manera podemos hacer que todo producto se venda. Sabemos, por ejemplo, que si los precios los terminamos en números nones, la gente va a sentir que son más baratos. Nosotros sabemos que si además los ponemos en estas pancartas grandotas con números redondeados, la percepción también va a ser de que el producto es más económico. Y además jugamos mucho con el valor de referencia. El valor de referencia siempre lo estamos moviendo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes consumen productos orgánicos? Los productos orgánicos tienen varias particularidades y una de ellas es que son más costosos que los productos convencionales. Por ejemplo, las manzanas. Si yo voy al súper y veo manzanas orgánicas, pues la manzana orgánica, vamos a ser honestos, no se ve tan estética como la que no es orgánica, por lo mismo que no tiene tanto pesticida y tanta cosa, conservadores, etcétera, y es más costosa porque también su vida es menor. Al no tener conservadores, pues hay mayor merma, tienen que venderlo más caro, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo voy al súper, la manzana orgánica está a lo mejor en 70 pesos. Si yo digo, bueno, vamos a poner un segmento que sea manzanas y pongo la manzana orgánica junto a la manzana Red Delicious no orgánica, de entrada, de vista, pues ya no me llama tanto la atención. Y cuando yo pongo el precio, que es prácticamente la mitad, la manzana orgánica se vuelve un monstruo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que subir el valor de ese producto para que la gente esté dispuesto a comprarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? En vez de ponerte la manzana orgánica junto a la manzana convencional, te voy a poner la manzana orgánica junto a la nectarina. La nectarina, nosotros estamos acostumbrados a pagar 80 pesos por kilo de nectarina y ya cuando yo subí el valor de referencia, dices, si en mi casa llevo nectarina por 80 pesos,
Pues ¿por qué no comprar manzana orgánica por 70 pesos? El precio ya no es un monstruo. Y en todo establecimiento se hace. Cuando ustedes van a comprar ropa, por ejemplo, en el aparador generalmente te van a poner, no sé, a lo mejor un suéter. Y vas a ver el suéter y va a decir, cuesta 4,500 pesos. Y después vas a entrar y vas a ver camisas en descuento 2,300 pesos. El suéter no era para venderse. El suéter era para anclar un valor de referencia y que sientas que las camisas no son tan costosas. Entonces, nosotros ya aparentemente entendíamos ese mundo, pero de repente el mundo empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante cambio y ha cambiado siempre y siempre seguirá cambiando. Por ejemplo, nosotros hemos vivido ya 4 revoluciones industriales. Una primera revolución industrial en el siglo XVIII, donde sustituíamos la mano de las personas por máquinas. Después, en 1914, tuvimos una segunda revolución industrial en donde empezamos nosotros a poner cuestiones mecánicas y empezamos la producción en masa y veíamos cómo crecían estas empresas tipo Ford. Empezamos también a ver otro tipo de sistema internacional en donde empezaba a haber ya relaciones entre países y empezamos a generar relaciones de interdependencia. Por ahí de 1940, más o menos durante la Segunda Guerra Mundial, tuvimos una tercera revolución industrial en donde empezamos ya a automatizar, empezamos a crear nuevas tecnologías de información, mucha ciencia, etcétera. Y en el año 2016 hubo un evento que en lo particular me llamó a mí muchísimo la atención y fue la edición del 2016 del Foro Económico Global. Es un evento que se lleva a cabo cada año en Davos, Suiza, la tercera semana de enero. Se reúnen ahí los líderes de todos los países del mundo, líderes políticos, económicos, líderes de opinión, de todo, y se reúnen ahí para poder platicar sobre los problemas que hay en el mundo. Y esa edición me llamó muchísimo la atención porque se platicaron ciertos temas muy, muy interesantes. El primer tema fue la migración. Un tema que aquí en México lo conocemos muy, muy bien porque tenemos el problema en nuestras dos fronteras, tanto en la norte como sur. Y se platicó porque en aquel entonces el conflicto en Siria estaba en su momento más álgido y estaban todas estas migraciones masivas del norte de África a diferentes países europeos. Con esto, pues había otra preocupación que no era solamente la migración, era el terrorismo. Y la preocupación de Europa es cómo saber que dentro de estas olas migratorias no hay células terroristas que se están infiltrando en Europa, que es precisamente lo que sucedió, por ejemplo, en Bélgica. Hubo otro tercer tema que ese ya es de cajón, que es el calentamiento global. Ese es de año con año y para ser honestos, la realidad es que todavía no le entendemos al problema y es por ello que no hemos podido solucionar. Y hubo un cuarto tema, que es un poquito de lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el banderazo de salida de la cuarta revolución industrial. Si la primera, segunda y tercera revolución industrial cambiaron de tal forma el mundo, podemos esperar lo mismo de esta cuarta revolución industrial. El mundo está cambiando y con este cambio nosotros empezamos a tener otro tipo de hábitos de consumo. Por ejemplo, de repente tuvimos la intromisión de Internet y entonces cada vez fuimos más los que usamos Internet. Por ejemplo, hoy somos 4,540 millones de personas que estamos usando Internet. Pasamos promedios casi 7 horas diarias en Internet. Los usuarios de entre 16 y 64 años gastan un promedio de $500 cada año y esto se va acentuando. Cada vez pasamos más tiempo en Internet, cada vez Internet es más parte de nuestras vidas porque esa cuarta revolución industrial de eso va. Finalmente, la cuarta revolución industrial tiene que ver con la inteligencia cuántica, tiene que ver con la automatización de prácticamente todo, tiene que ver con el Internet de las cosas. Entonces, cada vez vamos a estar más inmensos en Internet, que por cierto, puse mucho texto en esta gráfica y puse algunos comentarios en azul. Esta estrategia se llama efecto von Restorff y lo que estamos haciendo ahorita es que nosotros, gracias a este efecto, estamos obligados a leer lo que está resaltado y eso también lo utilizamos para dirigir la atención de las personas para que nos compren justamente lo que nosotros deseamos. Ahora, pasamos cada vez más tiempo en Internet y esto nos ha hecho también que nos convirtamos de repente en consumidores habituales de Internet. ¿Cuántos de nosotros ya estamos comprando a través de Amazon, pedimos al súper por Internet, etcétera?
Yo soy un ávido consumidor por Internet. Prácticamente puedo decir que ya soy adicto. Es más, ahora que Jeff Bezos llegó al espacio, hasta sentí que el logro fue un poquito mío. Lo veía y decía, un poquito yo le ayudé, y me convertí en un consumidor de Internet. Ahora, al convertirme yo en un consumidor de Internet, y muchos de nosotros también, los hábitos de consumo han ido cambiando. Y cada vez comprar en una tienda virtual, en un establecimiento inmersivo, pone en riesgo la existencia de las tiendas de retail, las tiendas convencionales. Y vemos, por ejemplo, ya este efecto en muchos establecimientos, ¿no? Vemos gigantes como Macy's, que ya está quebrado, Sears está quebrado, Toys R Us, que a muchos nos dolió muchísimo, ya está quebrado, Barnes Nobles lo quebró prácticamente Amazon cuando lanzó Kindle, y con esta gran plataforma que empezó vendiendo libros. Best Buy, por ejemplo, también está quebrado. Ahora, ¿ustedes creen que esto se debe a la pandemia? ¿Cuántos de ustedes piensan que esto se debe a la pandemia? Exactamente, Verónica. Esto no se debe a la pandemia. De hecho, esto ya había comenzado. Lo único que pasó con la pandemia es que se aceleró el proceso. De hecho, aquí tengo una tabla en donde vemos el valor de las empresas desde el 2016 hasta el 2019, y vemos que la tendencia ya existía. Por ejemplo, la empresa Sears tenía un valor de mercado en el 2006 de 14,000 millones de dólares. 10 años después, antes de la pandemia, ya solamente tenía un valor de 0.9, y para el 2019 ya se había declarado en bancarrota. Lo mismo con JCPenney, tenía un valor de 14,000 millones de dólares, para el 2016 solamente de 2,000, y para el 2019 prácticamente había perdido el 98% de su valor. Ahora, muy curioso, de forma opuesta, Amazon tiene un comportamiento pues muy extraño. En el 2006 ya era una empresa muy, muy grande, tenía un valor de 17,000 millones de dólares, pero para el 2016 ya tenía un valor de 474,000 millones de dólares, y para el 2019 de 893,000 millones de dólares. En la actual es la primera empresa trillonaria del planeta. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor se está yendo a medios digitales. Cada vez compramos más en medios digitales. Ahora, antes, cuando nosotros pues planeábamos o tratamos de proyectar una estrategia, por ejemplo, para un supermercado, lo que nosotros teníamos que hacer es lograr que la gente permanezca la mayor cantidad de tiempo en el supermercado. ¿Por qué? Porque a mayor tiempo que tú estés en el supermercado, pues más vas a consumir. Entonces yo tenía que hacer que tú estés ahí mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacíamos? Hacíamos todo un customer journey. Decíamos, vas a empezar tu experiencia aquí, vas a caminar por acá, luego te vas a ir para acá. Tenemos zonas calientes, zonas frías. Las zonas frías, ahí donde nadie va, hasta el fondo, pon los productos de consumo diario, que son los que la gente más compra, para que tengan que entrar hasta allá. Y básicamente así se diseñaba un supermercado. Yo lo que quería es que ustedes pasen la mayor cantidad de tiempo ahí. Pero ahora, si ustedes piden a través de una plataforma, por ejemplo, piden, no sé, el súper a través de la plataforma, de la aplicación de Walmart, ustedes ya no están haciendo el súper. Ahora es personal de Walmart quien tiene que hacer su pedido y enviárselos a su casa. Y entonces todo esto pues ya no me sirve, porque yo no quiero que el empleado de Walmart se tarde mucho. Ahora quiero que lo haga rápido. ¿Por qué? Porque entre más rápido lo haga, más pedidos saca, y más rápido puedo yo tener más clientes y más ventas. Entonces, los procesos están cambiando, el mundo está cambiando, y los negocios con él. Por ahí Dave Ross decía, las empresas que fueron diseñadas para triunfar en el siglo XX están diseñadas o destinadas a fracasar en el siglo XXI. Entonces, tenemos que cambiar los negocios, tenemos que cambiar la forma como estamos operando los negocios, y tenemos que entender al nuevo consumidor. Antes, cuando yo ponía un establecimiento, por ahí decían, principalmente los mercadólogos nos decían, lo más importante es ubicación, ubicación, ubicación. Y por supuesto que la ubicación es muy importante. Si yo tengo una buena ubicación, la gente pasa por mi establecimiento y prácticamente es más sencillo atraerlos. Cuando yo, por ejemplo, creo estrategias en línea, tengo una tienda en internet, y entonces pues nadie pasa por ahí. Tengo que hacer otro tipo de estrategias para atraer a todas estas personas a mi establecimiento. Ahora, este nuevo consumidor es muy curioso, y es un consumidor que, si nosotros lo entendemos y somos empáticos con ellos, podemos también sacar mucho de ahí. El nuevo consumidor no es un consumidor normal.
es un consumidor que además produce contenido, se convierte en un prosumer, en un prosumidor. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que Carlos tiene un restaurante y fuimos al restaurante de Carlos, fuimos todos a comer, llega la hora del postre y nos sirve un delicioso postre. ¿Cuál es la conducta de la nueva generación de consumidores? ¿Qué es lo que automáticamente van a hacer? Por supuesto, le van a tomar una foto y lo van a subir a sus redes sociales y eso es algo espectacular porque lo que están haciendo es mandar ya un segmento muy determinado, una recomendación para que vengan a nuestro restaurante. Y lo mejor de todo es que después nos va a traer la cuenta y igual tenemos que pagar por la comida. Entonces, ese es el nuevo prosumidor. Ahora, no crean que lo estamos haciendo para anunciar su restaurante. Realmente lo estamos haciendo más por nosotros que por él. ¿Por qué? Porque como seres humanos lo que nosotros estamos buscando es divisa social. Queremos ser bien percibidos y nosotros vamos a ser percibidos como interesantes dependiendo de qué es lo que nosotros hablemos, qué es lo que nosotros compartimos. La gente comparte lo que lo hace verse bien frente a los demás. ¿Y cómo nos queremos ver bien? Queremos ser percibidos como interesantes, como inteligentes, como gente muy cool. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo. Entonces, hay algunas empresas que lo entendieron perfectamente bien y lo empezaron a explotar. Por ejemplo, hay una bebida que son como unos té saborizados que se llama Snap. Y la verdad es que no se vendían mucho. Entonces, la estrategia que ellos hicieron fue poner en sus taparroscas lo que ellos llaman fun facts, que son como estadísticas curiosas que no te sirven de nada en la vida, pero te hacen ver interesante. Por ejemplo, esta, ¿no? Si tú multiplicas 111 millones 111,111 por el mismo número, el resultado es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cosa que no sirve para absolutamente nada en tu vida, pero les apuesto a que más de uno de ustedes al ratito o lo va a hacer con su celular para ver si sí es cierto, o se lo va a comentar a alguien. De hecho, el dato curioso de Snapple más compartido fue, fun fact número no sé qué, los canguros no pueden saltar hacia atrás. Y dices, no sirve para nada en tu vida, pero te hace ver como una persona interesante. Y eso es lo que nos gusta compartir. Les voy a contar una pequeña historia. Hace algunos años me encontraba yo de vacaciones en Nueva York. Mi familia es de Nueva York y entonces yo estaba allá y me hablan mis primos, me dicen, oye, te queremos llevar a un lugar que está padrísimo, vístete más o menos bien, o sea, no jeans, vístete más o menos bien. Y entonces salimos a la calle, en teoría era sorpresa donde me iban a llevar, y llegamos a este establecimiento, se llama Crip Dogs. Y entonces, pues cuando vi esto, pues dije, pues debe ser una broma, ¿no? Un restaurante de hot dogs en Nueva York, donde pues si hay algo en las calles es hot dogs, ¿no? Cada esquina hay un puestito de hot dogs y me hacen vestirme bien para venir a un restaurante de hot dogs, habiendo tantos buenos restaurantes en Nueva York. Y entonces entramos, la verdad es que el lugar de hecho está feito, es como un lugar muy, muy rústico. Hay dentro de la decoración hay cosas pues también ya como muy viejitas, ¿no? Por ejemplo, está esta cabina telefónica, que pues ya no existen. Y entonces me dicen, mira, métete y te tomamos una foto. Y entonces, me meto ahí para la foto, me dicen, contesta el teléfono y aprieta el número 2. Aprieto el número 2 y de repente me contestan y me dice, ¿tienes reservación? Y yo así de, ¿cómo? Y entonces me dicen, con los que iban, me dice, tú di que sí, di que la reservación es esta. Y entonces me dan una clave. Y en el momento en que yo digo la clave, se abre una puerta secreta por ahí y entramos a uno de los bares más exclusivos de Nueva York. Que dices, qué cool está esto. El lugar está hecho para que yo lo comparta realmente. ¿Por qué? Porque dices, qué interesante que fuiste a este lugar tan exclusivo y tan secreto. Y curiosamente el lugar, este bar se llama Please Don't Tell. Por favor, no lo cuentes. ¿Y qué creen que hacemos todos? Obviamente contamos que estuvimos en este lugar. ¿Por qué? Porque lo que me está dando es divisa social. Entonces, todos queremos ser muy bien percibidos. Ahora, ¿esto quiere decir que el retail va a desaparecer y todos nuestros esfuerzos deben enfocarse en estrategias online? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es crear modelos híbridos en donde van a convergir tanto estrategias online como también estrategias de retail. Por ejemplo,
Cuando hablamos de estrategias online, el neuromarketing nos ha ayudado a entender que cuando, por ejemplo, un consumidor entra a mi página de internet, lo primero que va a ver es la parte superior izquierda. Es por eso que generalmente ponemos ahí los logos, que es nuestra promesa de marca. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos navegando en internet, también sabemos que el consumidor en Occidente, donde nosotros leemos de izquierda a derecha, va a tener un patrón de lectura en forma de F, es decir, va a empezar en la parte superior izquierda, va a hacer un pequeño barrido hacia la derecha, va a regresar, va a bajar un poco, otra vez hacia la derecha, va a regresar y va a bajar. También sabemos, por ejemplo, que cuando están en nuestra página de internet, el 69% del tiempo lo van a pasar del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ahí es donde tengo que poner la información más importante. Y al poner la información más importante, debo de tomar en cuenta el color. ¿Qué color es el que debo de elegir? Ahora, colores hay una gama gigantesca y los pantones incluso pueden cambiar, pero elegir el color correcto puede significarnos grandes ganancias. Por ejemplo, Bing, esta plataforma o esta plataforma de búsqueda con Microsoft, solamente con cambiar el color de su logotipo, solamente con poner este azul en particular, logró utilidades de más de 80 millones de dólares. Permíteme tantito, Carlos, voy a apagar el micrófono de Jackie. Jackie, por favor, apaga tu micrófono en este momento, ¿sí? Mil gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti por la paciencia. Gracias. Entonces, por ejemplo, solamente con cambiar el color, esto nos reporta utilidades de 80 millones de dólares solamente por tener ese color preciso. Y cuando hablamos de colores, por ejemplo, yo sé que puedo usar colores activos y colores pasivos. Por ejemplo, en esta imagen nosotros podemos ver colores pasivos. Por ejemplo, los blancos son colores pasivos donde me están dando la información de la página. Los colores activos es hacia donde va mi mirada y lo que me está indicando es que le dé clic ahí. Curiosamente son los call to actions de esta página. Y no solamente eso, sé que si utilizo testimoniales es más probable que la gente me compre. ¿Por qué? Porque seguimos el principio de la prueba social. Nosotros somos animales gregarios, estamos obligados a vivir en tribus, a vivir en una comunidad y nosotros imitamos la conducta de los demás para ser aceptados. Por ejemplo, no sé, podría yo pensar cuando vamos a un restaurante japonés, ¿cuántos de nosotros comemos el sushi con palitos? Yo soy de eso, yo como el sushi con palitos. ¿Cuántos de nosotros comemos el sushi con palitos? Ok, si ustedes van a Japón, eso es de muy mala educación. El sushi realmente se toma con los dedos, no se sumerge hasta dentro de la soya, solamente se remoja, la parte del pescado se remoja poquito con la soya y se come de un bocado. ¿Por qué entonces usamos palitos? Pues porque voy al restaurante, hay una conducta de utilización, porque pues me pusieron ahí los palitos, deben de ser para eso, volteo, veo que todos están usando palitos y pues yo también uso palitos. Ahora, otro ejemplo, si yo voy a un evento religioso, no sé si hay gente que es religiosa, si no es religiosa, los que no somos religiosos, vamos a eventos religiosos y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nada más vemos que la gente se para, se sienta, se hincan, se paran, se sientan, y pues no sé, yo no sé cuándo tiene que pasar eso, entonces yo veo que todos se paran, volteo a ver, pues yo también me paro, todos se sientan, yo me siento, se paran, yo me paro, se sientan, yo me siento, luego el de junto se para porque iba al baño, pues yo también me paré y ya no sé si volverme a sentarme o hago como que también voy al baño, pero todo el tiempo estamos imitando conductas. Cuando yo, por ejemplo, veo testimoniales, lo que estoy viendo es que más gente está comprando el producto. Y cuando yo, por ejemplo, pongo una imagen a ese testimonial, las probabilidades de que alguien compre mi producto son muchísimo más altas. Y si además esa imagen pertenece a una persona que se asemeja físicamente al segmento al que voy dirigido, pero es un poquitito más atractiva que ese grupo, lo que estoy haciendo es generar un efecto halo, en donde mi producto va a ser mejor percibido y va a haber una transferencia de lo que nosotros percibimos de este individuo hacia mi marca. Esto, por ejemplo, nosotros ya lo sabemos. Si nosotros creamos la imagen, por ejemplo, de un político, sabemos que no solamente es vestirlo de traje y corbata. Sabemos que hay cosas que van mucho más allá de la apariencia física que impactan al votante, al elector. Por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump fue un muy buen producto. Donald Trump como producto, pues para empezar fue un accidente. Él no quería ser presidente de los Estados Unidos, por ahí Brittany Kaiser
que ella fue el nexo de Cambridge Analytica con Donald Trump, ella en su libro lo dice, Donald Trump no quería ser presidente, Donald Trump iba a simular una candidatura simplemente para ganar reflectores, porque imagínense, son todos los reflectores, es la campaña publicitaria más barata que hay. Cuando de repente hacen las encuestas, va arriba que Ted Cruz y entonces le dicen, pues Trump vas para presidente. Y entonces tenía que convencer, pues primero a los republicanos, porque de entrada él es demócrata. Entonces tenía que convencer a los republicanos. ¿Cómo convences a los republicanos? Convierte en el republicano más republicano. ¿Y cómo haces que la gente vote por ti? Pues es muy fácil. Cuando la gente tiene miedo, la gente se vuelve más conservadora. Si eres más conservador, pues vas a querer votar por republicanos. ¿Cómo puedes meterle miedo a los estadounidenses? El terrorismo ya no funciona, ya llevan 20 años con ese tema. Pero ¿qué tal si metemos al discurso los mexicanos? Y entonces ponemos en el discurso, los mexicanos vienen aquí, son drogadictos y son de esto y el otro, y son narcotraficantes y violadores. Y entonces para el americano de repente voltea a ver y entonces hay un sesgo de disponibilidad. Tú estás pensando, el mexicano es malo, y entonces volteas a ver a todos lados y vas a empezar a ver mexicanos por todas partes. Lo que es focal es causal, lo que hay en nuestra mente es lo que vamos a encontrar. Y sí, hay 30 millones de hispanos en Estados Unidos, el 10% de la población. Entonces, a donde voltees a ver, vas a ver un hispano. Y entonces, para ellos no es mexicano, hondureño, salvadoreño, para ellos es mexicano. Y entonces dicen, son un peligro. Y entonces dice Trump, y vamos a construir un muro entre México y Estados Unidos. Él sabe que no era posible construir un muro, ni se lo iba a aprobar el Congreso, y es más, geográficamente es imposible. Entonces, ¿por qué planteó un muro? Porque hablar de conceptos abstractos como peligro, como narcotráfico, es muy difícil de implantar en la mente del consumidor. Es mucho más fácil crear un anclaje entre todos esos conceptos abstractos y un objeto concreto que se llama muro. Y entonces en la mente del consumidor, del votante, está muro. Y eso es lo que significa el miedo que está generando. Lo mismo que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Él sabe que no puede vender el avión presidencial, está arrendado, no se puede vender. Vean que es la misma escena. Entonces, ¿por qué ofrece vender el avión presidencial? ¿Por qué es una rifa de un avión donde no se rifó el avión? Porque lo que está haciendo es poner en la mente de los mexicanos el concepto de la corrupción de antes con algo concreto, con un avión. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, a las marcas, sabemos que a fin de cuentas todo se trata de imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es percepción y nosotros vivimos de la percepción. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos un producto, lo que tratamos de hacer es elevar el valor percibido del producto. Por ejemplo, hace ya un par de años estaba viendo álbumes de cuando yo era chiquito y de repente me doy cuenta que toda mi ropa era marca Lacoste. Entonces le dije, mamá, qué fina eras. Y me dice, no, hombre, lo que pasa es que rompías todo. Me dice, y Lacoste era baratísimo. Lacoste lo vendían en Bodega Aurrera. Y entonces te comprábamos eso porque destruías tu ropa, la echabas toda a perder. Y entonces decimos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué manera o qué es lo que hizo Lacoste para que la gente hoy esté dispuesta a pagar 1,500 pesos por una playerita? Y les doy un tip, no aumentó ni siquiera la calidad de esta ropa. ¿Qué es lo que están haciendo? Aumentaron el valor percibido. Todo es percepción. El valor percibido es lo que determina cuánto está dispuesta a pagar la gente por tu producto. Y hay muchas formas de aumentar el valor percibido y una de ellas es modificar el producto de acuerdo a la oferta. Por ejemplo, si yo vendo un producto de forma natural, en su estado natural, la gente me va a pagar poquito porque le va a encontrar poco valor. Por ejemplo, si yo vendo café en grano, la gente me va a pagar muy, muy poquito porque le va a encontrar poco valor. Ahora, si este mismo producto yo lo convierto en un bien, el valor percibido aumentó y la gente está dispuesta a pagar más por el mismo producto. Ahora, si yo lo convierto en un servicio, la gente me va a pagar más por el mismo producto. Y si lo convierto en una experiencia, no hay límites de lo que la gente va a estar dispuesta a pagar. Y entonces entramos con el cliché, ¿no? De todos los mercadólogos y todos los profesores de merca que dicen, es que Starbucks vende experiencias. Starbucks es una empresa bien interesante. De hecho, Starbucks todo el tiempo está midiendo
¿Cuál es el valor real de su producto? ¿Cuál es el valor real de un producto? El precio máximo que la gente está dispuesta a pagar. Ese es el valor real. Entonces, por ejemplo, si yo ya conozco mi producto, sé cuál es el punto de equilibrio de mi empresa, de ahí lo que tengo que hacer es aumentar el valor de percepción del producto para que la gente esté dispuesta a pagar más. Y de hecho lo miden de una forma muy curiosa. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes les han preguntado que si con su café quieren que les pongan café de Colombia o de Guatemala. ¿Les han preguntado alguna vez eso en Starbucks? Probablemente a muchos se los han preguntado que pides un capuchino y te dicen, ¿quiere que le pongamos café de Guatemala? Y tú dices que el que dan aquí no es bueno. Por supuesto que es bueno. Entonces, ¿por qué me preguntas que si quieres café de Guatemala? Cuesta 10 pesos más. La realidad es que ellos están midiendo si pueden subir el precio del producto. Ellos lo que van a hacer es, si nosotros servimos 1,000 cafés al mes y 700 clientes aceptaron el café de Guatemala, quiere decir que el 70% de nuestros consumidores están dispuestos a pagar 10 pesos más. Hay que subir el precio del producto. Eso es lo que están haciendo muchas marcas. Ahora, ¿por qué no nos habíamos dado cuenta de todo esto? Y bueno, me gusta a mí mucho jugar con amigos economistas porque los economistas todo el tiempo están tratando de explicarnos el mundo. Sin embargo, yo siempre he dicho que un economista es alguien que pasa la mitad de su tiempo explicando qué es lo que va a pasar y la otra mitad del tiempo explicando por qué no pasó. Y esto tiene un porqué. Y todo es culpa de Adam Smith. Y miren que soy fan de Adam Smith, pero Adam Smith, cuando escribe La riqueza de las naciones, cometió un error del tamaño del mundo. Adam Smith habló sobre el Homo economicus y dijo que el ser humano es un ser racional cuando toma decisiones. Y de ahí se basaron todas las teorías económicas hasta principios del siglo XXI. Entonces nosotros veíamos al ser humano como un ser racional. Entonces decíamos, él va a actuar de forma racional, entonces es muy fácil, ¿no? Es muy predecible. Es más, 200 años después, Leonard Savage crea la teoría de la utilidad subjetiva esperada y decía lo mismo, ¿no? El ser humano lo que busca es siempre la alternativa que proporciona la máxima utilidad esperada. Y por su parte, los psicólogos del consumo nos decían que la cognición antecedía a la emoción. Entonces dices, pues, si viene primero la razón, pues ¿para qué estudiamos la emoción? Hay que llegarle al cerebro, a la parte racional, ¿no? Y todos los discursos de venta estaban enfocados en la parte racional del consumidor. Después, George Katona, ya en 1951, es de los primeros que empieza a señalar ya incoherencias con estas teorías clásicas. Herbert Simon nos da la teoría de la racionalidad limitada, donde ya dice, a ver, ese concepto del homo economicus no sirve, y probablemente el momento más importante para poder comprender al ser humano fue en 1979, donde dos psicólogos israelíes publican un paper sobre la teoría de las perspectivas, y ellos decían que el ser humano no es un ser económico y racional. El ser humano era todo menos eso. Y entonces Sion ya en los 80 empieza a hablar sobre las emociones en la toma de decisiones. Antonio Damasio, un neurólogo portugués, escribe El error de Descartes, y ya saben lo que decía Descartes: pienso, luego existo. Y en este escrito él dice, a ver, Descartes, te equivocaste. Sentimos y luego existimos. No pensamos y luego existimos. Y después, bueno, ya viene Joseph Pine y Gilmore. En el 99 empiezan a hablar sobre la economía de la experiencia. Ellos decían, en un futuro, la gente va a gastar la mayor parte de sus ingresos en experiencias. En la actualidad estamos gastando el 72% de nuestros ingresos en experiencias. Y bueno, ya en el 2000, Richard Thaler ya publica de Homo economicus a Homo sapiens. Thaler gana el Premio Nobel de Economía en el año 2017. Por su parte, Daniel Kahneman gana el Premio Nobel de Economía, curioso, siendo no economista, lo gana en el 2002, y con esto nace la nueva escuela de la economía conductual, en donde ya vemos al ser humano como un ser totalmente irracional, y esto nos permite entender mejor al ser humano. Sabemos hoy que el ser humano es irracional, sabemos que es emocional, y entonces empezamos a entender un poquito más de por qué hacemos lo que hacemos. De hecho, siempre lo quisimos hacer. Por ejemplo, en 1974 salió el reto Pepsi. Probablemente aquí pues, a nadie le tocó, pero el reto Pepsi lo que hacían es que ponían un panel y ponían una Coca o una Pepsi, no te decían cuál era cuál, tenías que probar cuál te gustaba más, y entonces pues decías esta, ¿no? Y pues curiosamente ganó la Pepsi. ¿Ustedes son de Coca o de Pepsi?
Si quieren, escriban en el chat qué les gusta más, Coca o Pepsi. Ok, Mariana dice Coca, 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 Coca. Todos Coca-Cola. Ok, súper. Sigan con Coca, son mis clientes. Y no, ¿qué pasa? Nosotros nos gusta la Coca-Cola por un error geográfico realmente. Si nosotros estuviéramos en el norte de Estados Unidos, probablemente nos gustaría más la Pepsi. Realmente es un error geográfico. Ahora, cuando se hace el reto Pepsi, la realidad es que a la gente le gustó más la Pepsi. ¿Qué fue lo que sucedió? La vez que no lo entendieron, viene toda la gente que era fan de Coca-Cola y decía, seguro nos dieron la Coca-Cola sin gas, es que te daban la Pepsi más fría. Y entonces empezaban, ¿no?, las justificaciones. Sin embargo, se quiso repetir este mismo estudio en 1994, solamente que lo que hace Gerald Saltman es que hace el mismo estudio, pero ya con tecnología que antes no existía. Pone a los sujetos de estudio en una máquina de resonancia magnética funcional y podemos ver qué es lo que pasa adentro del cerebro. Y resulta, hagan de cuenta que los acuesta, les pone un popote largo y tenían que tomar ya sea Coca-Cola y Pepsi, y se da cuenta que a la gente le gusta más Pepsi. Es decir, las regiones de recompensa del cerebro se ponían a trabajar de forma más eufórica, vamos a decir, cuando la gente consumía Pepsi. Entonces, pues, realmente Pepsi es más rica. Ahora, hubo una variante del ejercicio. Gerald Saltman les dijo, esta es Pepsi, esta Coca-Cola. Y cuando el sujeto sabía que estaba tomando Coca-Cola, curiosamente a su cerebro le gustaba más. Realmente no era el sabor de la Coca-Cola, es lo que significaba para la persona la Coca-Cola, lo que hacía que nos guste más. Entonces, ahí es la primera vez que se usa la neurociencia en los negocios y Gerald Saltman después nos dice que el 95% de las decisiones que hacemos las tomamos de forma subconsciente o no consciente y luego buscamos una justificación racional para no sentirnos tontos, ¿no? De que tomamos una decisión. Pongo un ejemplo. Cuando salió el primer iWatch, la verdad es que lo quería. A mí me gusta mucho, salgo a correr en las mañanas y tenía un reloj Polar, que en teoría son buenísimos para correr. Y yo quería el iWatch. Iba a las tiendas, lo veía y preguntaba, ¿no? Y, oye, ¿y la batería bien? Y me decía la de la tienda, no, pues fíjate que la verdad, sí se le acaba como a las 15 horas la pila. Y yo decía, el día tiene 24 horas. Y entonces iba a otra tienda y buscaba la justificación. Decía, ¿tan en oferta? Pues en una de esas me dicen, ¿tan en ofertas? Y entonces decía, lo compré por oportunidad. Me decían, no, fíjate que nunca están en ofertas. Al grado que un día me metí a una tienda y entonces veo el reloj y de verdad lo quería. Y entonces yo buscaba una justificación racional porque hasta la señorita de la tienda me decía, es que el reloj que tienes mejor para correr que este. Y entonces le hablo a mi esposa y le digo, oye, flaca, ¿quieres un iWatch? Dije, ya sé, si ella me dice que sí, pues ¿cómo ella va a tener y yo no? Y que me dice que no. Y yo decía, pues es que no tengo justificación para comprarlo. Hasta que dije, ¿sabes qué? Que me hago tarugo, ¿no? Finalmente lo quiero, pero así es como nosotros funcionamos. Todo el tiempo estamos tomando caminos heurísticos, todo el tiempo estamos actuando con el cerebro no consciente. Y bueno, el doctor Jaime Romano en el 2012 nos da esta aportación en donde nos dice realmente cómo funciona el cerebro humano. Nos dice, cada vez que nosotros estamos expuestos a un estímulo, primero hay un alteramiento atencional, es decir, llama mi atención, de ahí viene la activación sensorial, es decir, mis 5 sentidos entran en acción. Posteriormente empiezo yo a tener emociones. Hay emociones instintivas y asociativas. Por ejemplo, si yo pongo la mano en la estufa, la voy a quitar y voy a decir, me quemé, no estoy pensando en está caliente, la debo de quitar. Simplemente toqué, me dolió, la quité. Eso es instintivo. Asociativo, escucho una canción y de repente me pongo nostálgico, ahí ya estoy asociando. Viene después la cognición. Hacemos un análisis, luego sintetizamos la información, pasamos a los reguladores de la acción, viene ya una conducta verbal y finalmente hay una motivación de compra. Básicamente ese es el proceso de nuestro cerebro y desde que nosotros tenemos un alteramiento atencional hasta que llegamos a la parte de los reguladores de la acción, pasan 300 milisegundos y son básicamente esos 300 milisegundos los que nosotros queremos alterar. Es por eso que hemos puesto especial atención en la creación de experiencias en la parte sensorial. ¿Por qué? Porque básicamente los 5 sentidos son lo que nos permiten interpretar y comunicarnos con el mundo. Es a través de nuestra piel, la audición, la vista, es a través de los 5 sentidos que nosotros nos comunicamos con el mundo. Si nosotros no tendríamos nuestros 5 sentidos, no entenderíamos qué pasa en el mundo.
Básicamente todo viene de estos 5 sentidos. Y lo que nosotros podemos hacer es influir en estos 5 sentidos para poder generar una experiencia. Por ejemplo, el sentido del tacto es nuestro sentido más grande y básicamente nosotros podemos recabar muchísima información, como podría ser la temperatura, presión, densidad, etcétera. Lamentablemente hay pocas marcas que están explotando esto. Cuando nosotros pensamos en marcas que usan los 5 sentidos, lamentablemente pues vemos que la mayoría de las marcas están enfocando en estrategias de 2 sentidos, prácticamente se dan por audición y vista. Se nos olvida que son 5 sentidos. Y cuando yo uso los 5 sentidos, creo una situación sinérgica. Es más, multiplico la experiencia del consumidor. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo puedo hacer con el sentido del tacto? Harry Harlow hizo uno de los experimentos más crueles que se han hecho en la historia. Lo hizo con monos de la raza Rhesus. Y entonces lo que él hizo es que desde que nacieron sustituyó exactamente, pero por eso Coca aplica campañas de 5 sentidos. Y lo que hizo Harry Harlow sustituyó a estos monos, a las mamás de los monos con un mono afelpado y un mono de alambre, que es donde estaba su biberón. Entonces, cuando quería comer, iba con el mono de alambre y cuando quería estar pues acurrucado, iba con el forrado de felpa. Curiosamente, el mono pasaba más del 90% del tiempo, no con el que le daba de comer, sino con el que tenía el relleno de felpa, en donde se sentía más cómodo. Y de hecho, hubo una parte del estudio donde asustan al mono y corría inmediatamente con el afelpado, nunca con el de alambre. Y entonces aquí es donde nace la teoría del apego. Cuando nosotros tocamos cosas, empezamos a tener apego por ese algo que estamos tocando. A las personas nos encanta palpar objetos. El cerebro incrementa la sensación de pertenencia cuando tocamos algo. Es por ello que, por ejemplo, algunas tiendas de repente nos venden cobijas y las venden abiertas, que dices, si nos ponemos a pensar, es asqueroso. Realmente esas cobijas son las que tú vas a comprar y es la que te vas a llevar a tu casa. Y todo el mundo ya les pasó las manos. ¿Por qué no las pueden dar en un paquetito bien cerradas, etcétera? Porque la idea es esa, que la gente pase, las toque y eso lo que va a hacer es que la gente esté más dispuesta a comprarlas. Lo mismo pasa con la ropa. Lo mismo pasa, por ejemplo, en tiendas como Apple, que son aparatos carísimos y ahí ves al niño lleno de cosas pegajosas en las manos, jugándole con los aparatitos, pero esto lo que hace es que se venda muchísimo más. Aquí entra en juego lo que es el efecto de dotación, es decir, un sesgo cognitivo que hace que yo sobrevalore un producto por el simple hecho de tocarlo. Ahora, podemos jugar todavía más, podemos jugar todavía más con este sentido. Por ejemplo, hay algunas empresas que juegan con la temperatura. La temperatura la sentimos a través del sentido de tacto. Coca-Cola, por ejemplo, creó la botella Contour y cuando Alexander Samuelsson la diseñó, lo que le dijeron fue, nosotros queremos que la gente pueda distinguir esta botella incluso cuando esté rota en 1000 pedazos. Así de importante era. Y nosotros podemos tocar una botella de Coca-Cola y con el simple tacto, al nosotros sentir la forma de la botella, las vainas de vainilla que tiene en la parte de abajo, sabemos que es una botella de Coca-Cola. Ahora, por ejemplo, quieren ir un poquito más lejos, cuando reciban un cliente, siempre ofrecen una bebida caliente. ¿Por qué? Esto es bien interesante. Cuando nosotros le ofrecemos a alguien una bebida caliente, lo que estamos haciendo es alterar su percepción sobre nosotros y sobre la situación. ¿Cómo funciona esto? Hubo un primer experimento en donde a un grupo de personas hagan de cuenta, estaban en un estadio y entonces les decían, oye, un favor, ¿podrías sostener mi bebida? Y entonces a un grupo de personas les dieron una bebida helada y a otras una bebida cálida. Y después de eso le decían, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y resulta que la gente que sostenía la bebida cálida estaba más dispuesta a hacer el favor. ¿Por qué? Porque pues la bebida cálida está improntada en nosotros desde que somos pequeños. Pónganse a pensar, nacemos y de repente sentimos un quirófano que está helado e inmediatamente sentimos el calor de mamá y eso nos tranquiliza. Vamos creciendo, nos sentimos mal, ¿qué nos dan nuestros papás
pues caldito calientito, un tecito calientito, y de hecho lo tenemos hasta en nuestro vocabulario. Cuando conocemos a una persona que nos cae mal, decimos, es una persona fría. Cuando conocemos a una persona que nos cae bien, decimos, es una persona cálida. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es influir en la persona a través de esto. El sentido del oído nos ayuda a controlar, no lo podemos controlar de forma voluntaria. Aquí el consumidor no puede hacer absolutamente nada y es un autorregulador natural de estados emocionales. Por ejemplo, cuando nosotros jugamos con el sonido, por ejemplo, nosotros nos movemos al ritmo del ruido. Por eso en las grandes ciudades la gente está más rápida y en las ciudades pequeñas vamos más lento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en una tienda, pensemos en un súper, yo puedo poner un beat más lento. Musaki hizo un experimento en donde solamente por poner un beat más lento, la gente pasó 17 minutos más en el establecimiento y eso se tradujo en 18 minutos más de 18% más en compras. Ahora, no solamente es un beat más lento. Yo puedo, por ejemplo, cambiar la música. En otro experimento, en una viñatería, pusieron música francesa y aumentó la venta de productos franceses. Siguiente semana pusieron música alemana y cayó la venta de productos franceses y subió la venta de productos alemanes. O puedo yo, por ejemplo, crear el efecto Pavlov. Por ejemplo, vimos una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola con el característico y puedo hacer que la gente salive y quiere mi producto. Yo sé, por ejemplo, que en México, si pongo música en inglés, la gente está dispuesta a pagar más por el producto. También sé que si pongo música nostálgica, la gente va a pagar hasta el doble por el mismo producto. Por eso en las tiendas amamos a Celine Dion. Ahora, el sentido de la vista es el sentido que ostenta una mayor interactividad en el cerebro y prácticamente es con el que estamos escaneando todo lo que hay a nuestro alrededor. Nosotros, por ejemplo, sabemos que a través de la vista percibimos colores y cada color tiene un significado diferente. Además, sabemos que las mismas figuras que vemos nos comunican algo. Por ejemplo, si ven la figura que está del lado superior derecho, van a ver dos figuras. Una se llama Buba y otra se llama Kiki. Si son como el 100% de las personas desde 1929, van a pensar que la figura redondeada se llama Buba y la que es picuda se llama Kiki. Además, el cerebro procesa la información visual con mecanismos correctivos. La imagen que están viendo en la parte inferior izquierda es en blanco y negro, sin embargo, su cerebro la está viendo a color. Y si no me equivoco, la mayoría de ustedes no han dejado de ver al bebé, porque los bebés constantemente hacen que nuestra vista vaya hacia allá. El sentido del gusto es muy complejo porque este sentido pues tiene que ver con otros sentidos, es decir, los colores pueden alterar el sabor de algo, la temperatura puede alterar el sabor de algo. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos jugar y ver de qué manera una empresa puede utilizar estrategias que vayan destinadas al sentido del gusto, aunque yo no sea un restaurante. Hablando de restaurantes, por ejemplo, el restaurante Vasco Sagartoki tiene estas tarjetas comestibles, que es una estrategia interesante. Los hoteles DoubleTree de Hilton tienen estas galletas que se volvieron famosísimas y hay gente que va especialmente a los hoteles por esta galleta. Los hoteles Mandarin Oriental tienen un ritual muy padre que cuando tú llegas al hotel, llega un butler a tu cuarto con esta como canastita de mimbre y te sirven un té muy, muy característico del hotel que es como jazmín, este verde de jazmín con un poquito de miel y esto lo hacen siempre que te quedas en uno de sus hoteles. O el tostado de WeWork, que bueno, mucha gente que trabaja ahí ya lo identifica como algo muy particular. Y finalmente el olfato, ¿no? El olfato es uno de los primeros sentidos que nosotros desarrollamos. Probablemente todos ustedes alguna vez han percibido una fragancia y los ha transportado a cierto momento muy particular de su vida. A eso se le llama efecto Proust. Y de hecho, Ed Catmull, el fundador de Pixar, cuando le preguntan cuál es tu escena favorita de todo el mundo de Pixar, dijo el momento en que esta escena de Ratatouille, en donde este personaje que criticaba los restaurantes va a comer, le sirven el ratatouille, prueba el ratatouille y de repente vienen todas las imágenes de su infancia a su mente. Ese es el mejor momento, dice, porque ahí entendí cuál era el propósito de Pixar.
Y el sentido del olfato, por ejemplo, lo usamos cada vez más en las empresas. Sabemos, por ejemplo, que cuando tenemos aromas placenteros, la gente se vuelve más positiva. Y, por ejemplo, si yo quiero que la gente colabore conmigo, si yo me pongo, por ejemplo, fuera de una empresa de galletas y hay un aroma placentero, la gente va a estar más dispuesta a colaborar que si el aroma no es tan placentero. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle a la gente de Teletón que se ponga fuera de un Mrs. Fields o de una empresa que huela rico a pedir el boteo y probablemente van a tener mejores resultados. Y bueno, hay muchos estudios bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, en un estudio se dieron cuenta que la gente apostaba más en Las Vegas en salas perfumadas. Un súper aumentó 7% de sus ventas cuando pusieron aromas en las paredes. Después, por ejemplo, este me parece espectacular. 84% de los participantes de un experimento prefirieron unos zapatos Nike que estaban en una exposición en una sala ambientada que los mismos zapatos que estaban en un espacio sin olor, y además estuvieron dispuestos a pagar hasta $10 más. Y hay marcas que han creado marcas olfativas. Por ejemplo, marcas como Abercrombie, Subway, The Body Shop o Mercedes han empezado a crear marcas olfativas. Todos conocemos ese olor tan característico de Abercrombie Fitch. Y de hecho, Abercrombie no es un aroma que solamente sale porque pues más o menos así huele. Es un aroma que está diseñado, está patentado, está en las ventilaciones de la tienda, pero si ustedes se dan cuenta, también están rociando con el perfume la ropa. ¿Para qué? Para que cuando ustedes se prueben la ropa en el vestidor, ya sea que compren o no, y salgan caminando de la tienda, se lleven el aroma y la gente pueda caminar junto a ustedes y de repente alguien diga, ay, me olió Abercrombie, y entonces viene la marca inmediatamente a la cabeza. Y entonces nosotros tratamos de hacer marcas de 5 sentidos. Por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, puedo decir, al tacto 100% cumple con este sentido. El oído, pues a lo mejor entre el pst y también el tirar el líquido, pues hay más o menos. La vista, pues también cumple. El gusto, nos falla el olfato. Y entonces nosotros empezamos a diseñar así marcas y vamos constantemente midiendo cómo vamos. Ahora, ¿cómo medimos todo esto? Utilizamos aparatos de resonancia magnética funcional, utilizamos electroencefalogramas. Ahora, esta tecnología no nos permite conocer las emociones. ¿Por qué? Porque únicamente nos permite llegar a 6 milímetros del neocórtex. Entonces me quedo en la parte racional, no puedo llegar a las emociones. Utilizamos dispositivos también de medición periférica como estos aparatos de respuesta galvánica de la piel, electrocardiogramas, electromiogramas. Incluso ya hay sistemas donde nosotros podemos ver a una persona y ver exactamente qué emociones está teniendo cuando está interactuando con el producto. Y bueno, usamos también soluciones de eye tracking, como por ejemplo el video, lentes de eye tracking que son muy comunes, eye tracking fijo o estacionario. Y entonces me regreso al principio y con esto yo vuelvo a leer la frase de David Ogilvy: la gente no sabe lo que siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice. Pero nosotros sí. Muchísimas gracias y bueno, si quieren esta presentación la pueden descargar, les puse un link para que lo descarguen, y si quieren bibliografía, quieren platicar conmigo, etcétera, les dejo mi correo electrónico. Muchísimas gracias a todos. No, hombre, gracias a ti, Carlos, maravilloso. Fíjate que mientras ibas platicando, Vero nos iba poniendo algunos apuntes aquí, Mariana, también la maestra Mariana iba poniendo las casas habitadas, ya, mira, ya empezaron los alumnos a poner muy buena presentación, qué buena forma de cerrar, excelente exposición. Qué bueno, que la verdad es que tocaste cosas muy interesantes, toda la parte de la teoría de lo normal que va vinculada a esta parte de la miopía de taller, la visión de túnel que nos pasa mucho, las tiendas Sanborns, ¿no? Que son estas tiendas que también tienen cierta lógica, pero también ya van a empezar a desaparecer, ¿no? Toda esta experiencia de la divisa social, en fin, fue muy interesante. Carlos, nos quedamos con muchas ganas, con muchas preguntas, con muchas cosas. Yo quisiera primero agradecerte. Uno es lo más No, importante. gracias a ustedes, de verdad, y gracias por los comentarios. Hombre, y al contrario, gracias a Vero que nos hace el favor de conectarnos contigo. Y por supuesto, el compromiso de que regreses al SEC cuando tú quieras, ¿no?
Cuando tú quieras, esta es tu casa, ver qué podemos hacer en conjunto, ver qué podemos hacer en esta parte de las neurociencias y qué tanto podemos arrancar con ustedes haciendo en laboratorio, haciendo algunas cosas tan interesantes. Carlos, déjame leerte la constancia que te vamos a hacer llegar por medio de ya sea la parte electrónica y la parte ya presencial. Es la constancia al maestro Carlos Raful Saba por su valiosa colaboración en el día SEC Talks con el tema Neurociencias enfocadas a la imagen pública. Esto lo firma el maestro Arturo Mora Ramos, director académico del SEC, y tu servidor Carlos Esquivel Tostado, director de las carreras de Mercadotecnia y Relaciones Públicas, hoy 18 de octubre del 2021, Día de la Prevención del Cáncer. Entonces, pues como verás, como verás los comentarios han sido malísimos, ¿no? Nadie Sí. quiere comer, dicen que cómo es posible que tengamos estos expositores. Daros un honor. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y por supuesto, Carlos, vamos a estar haciendo cosas en conjunto. Me va a encantar. De veras, no sabes cómo te agradezco tu tiempo, tu espacio, tu dedicación. La verdad es que, bueno, un expositor con un sabor en donde te deja prácticamente los 5 sentidos hechos para adelante, ¿no? Que es una gran, gran, gran ventaja.